Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Naturalismo TV, el arte de aprender con las plantas. Hoy día vamos a hablar de qué podemos aprender de las maravillosas ilustraciones botánicas japonesas. Es un tema que me apasiona mucho, desde muy chica que me ha encantado todo lo japonés. Imagínense que mis primeras referencias del arte oriental vienen desde los restaurantes chinos que visitaba con mis papás cuando era muy niña. Incluso en una época de mi vida artística hice unas fotografías en homenaje a estos restaurantes. Y bueno, crecí viendo monitos animados japoneses como quizás muchos de ustedes también. Y la verdad es que me impresiona mucho cómo la estética, la filosofía, la historia y la visualidad de Japón se traspasan a todos sus productos culturales, incluyendo la ilustración de plantas. Entonces hoy día vamos a revisar varias cosas interesantes que nos puede entregar este tipo de ilustración y que vale mucho la pena que miremos ahora que estamos aprendiendo a ilustrar plantas. Vamos a ver de qué se trata esto de la ilustración botánica japonesa. Lo primero que quiero mostrarles para poner en contexto esto de la visualidad japonesa y las cosas que quiero conectar es algunas imágenes de la película El cuento de la princesa Kaguya de Estudio Ghibli del año 2013, dirigida por Isao Takahata. Esta película me gustó mucho. En general yo veo las películas de Estudio Ghibli y me fascinan, pero esta tiene una estética distinta que nos remonta mucho más a esas antiguas acuarelas de Japón, donde las líneas son muy simples, los trazos son muy certeros, muy artísticos y muy poéticos. Y creo que la poesía es uno de los aspectos más importantes de la cultura visual en Japón, sobre todo de la que vamos a ver hoy día, que se remonta ya a 1700, 1800 y 1900. Entonces, esta película para mí representa en el mundo contemporáneo ese tipo de estética que quiero que nos fijemos en cómo está hecha, así que les dejo el link más abajo para que la revisen y algunas imágenes y videitos de la película. Ahora vamos a conversar de dos ilustraciones contrastadas. Vamos a contrastar Occidente versus Japón. Es un poco decir Occidente versus Oriente, ¿cierto? Vamos a ver aquí la ilustración de un caladium, que es una planta de la familia de las aráceas. El primer caso es la ilustración hecha por un ilustrador botánico europeo, no sabemos de quién es. Es una típica enciclopedia de plantas donde vemos que el formato del cuadro está repleto de información. Tenemos este primer plano donde están todas las hojas de la planta en el mismo plano, con la misma importancia, tratando de explicarnos con la mayor cantidad de detalles posible de qué se trata esta planta, cuál es su morfología, cuáles son sus partes y cómo son sus hojas en este caso, que son muy importantes. No hay ninguna referencia al entorno, ni a dónde crece, ni a cómo se ubica. Es muy objetivo en el sentido más occidental de la palabra, ¿cierto? Tenemos esta objetividad científica donde entender el sujeto a cabalidad y sin errores es lo más importante y lo central. En cambio, vamos a ver esta otra ilustración que es de Chigusa Son, que es de alrededor de 1900. Es una xilografía también de un caladium, también en un libro de identificación de plantas, pero en este caso vemos algo muy distinto, que es una composición que tiene mucho aire, que nos remonta a la planta viva, viviendo en el suelo, en su atmósfera, en su espacio, también con su variedad de hojas y colores, pero con movimiento, donde el encuadre es mucho más atrevido, donde las plantas entran y salen del encuadre del papel, ¿cierto? Entonces hay una gran diferencia en el lenguaje visual y creo que tiene mucho que ver con eso, con esta contemplación que sabemos que los japoneses han cultivado por miles de años, la observación conectada con las emociones y con la espiritualidad, que es algo que no sucede en el mundo de la ilustración científica occidental y que creo que es muy interesante que nosotros miremos. Vamos a ver otro aspecto importante de este tipo de ilustraciones. El espacio, el tiempo y la composición juegan un rol muy, muy importante en la ilustración botánica japonesa y bueno, entre paréntesis, en todo el arte japonés. En el caso que les muestro ahora, estamos viendo dos ilustraciones a página completa, o sea,
todo el ancho del libro, de un libro de identificación de plantas medicinales, donde el artista corta la imagen en 2 segmentos, como una especie de díptico, para mostrarnos la imagen completa. Y lo interesante es que, como las páginas tienen un margen delimitado y dibujado, él corta la imagen y la continúa al otro lado, y es nuestro cerebro el que une las 2 imágenes y las completa. Bien, entonces este es un recurso que no era común en el mundo occidental, que es muy del arte japonés y del arte oriental, y que en la época de los impresionistas, de los cubistas, todos estos artistas de principios del siglo XX estaban mirando este tipo de arte porque les proponía nuevas formas de componer y de armar las imágenes que en el arte occidental antes nunca habían aparecido. Los europeos eran mucho más de mostrar toda la imagen en un solo cuadro, bueno, a excepción de estos de los retablos y imágenes del Renacimiento, pero el arte japonés sobre todo tiene algo muy abstracto, muy resumido, con pocos elementos, decir mucho, que nunca había tenido antes el arte occidental. Entonces la influencia es muy, muy, muy importante. Entonces, en este tipo de imágenes vemos el tiempo, vemos cómo a veces cómo crecen las cosas, cómo transcurren de un lugar a otro. Vemos también el texto, que es muy importante en la composición, y vemos esta división de los planos donde cada una de estas ilustraciones funciona por separado, así como también funciona perfecto en conjunto. Entonces, el cómo encuadrar la imagen y cómo con varias imágenes armar una sola es un aspecto muy bonito que podemos estudiar de las ilustraciones botánicas de Japón. En los tiempos en que se produce el encuentro entre Japón y el occidente, cuando todos los barcos de los europeos estaban surcando los mares, buscando nuevas tierras, buscando plantas, buscando animales, buscando recursos, llega esta influencia del naturalismo científico a Japón. Y los artistas japoneses y los nuevos científicos japoneses empiezan a también registrar y dibujar las plantas, animales que encuentran en su tierra. Pero ¿qué pasa? Ellos, a pesar de aprender esta nueva forma de representación, no la adoptan totalmente y se produce un sincretismo y se mezcla con la visión más poética, más espiritual y más conectada con las emociones y quizás con las filosofías y creencias del pueblo japonés. Entonces nos encontramos con representaciones de plantas muy sensibles, con composiciones muy livianas, ¿cierto? Que representan muy bien a la planta viva, sin esta necesidad de un fotorrealismo hiperrealista, tridimensionalista, como lo que tenemos que hacer nosotros ahora, por ejemplo, que es lo que busca la ilustración botánica contemporánea. En el arte japonés vemos esa soltura, esa naturalidad, esa relación afectiva del artista con su modelo, donde rescata los aspectos más importantes para llevarlos al papel, y ahí es donde el espectador se encuentra con esta visión de la flor, de la rama, del hongo, de lo que sea, y surge una lectura mucho más poética que esta lectura objetiva, científica y como tan cuadrada, ¿cierto?, que tiene la ilustración científica occidental. Así que ese es uno de los super aspectos que tenemos que revisar y estar pendientes. Personalmente creo que es muy importante que estemos siempre investigando nuevas formas de representar la naturaleza y el mundo que nos rodea, más allá de la que nos entrega la ilustración científica tradicional y clásica. ¿Por qué? Porque nosotros como ilustradores en el mundo contemporáneo somos capaces de crear nuevos lenguajes si investigamos y conocemos estas otras manifestaciones. Además que tenemos que acordarnos que el mundo es diverso, que está lleno de otras culturas y otras visiones de cómo se ven las cosas. Occidente no siempre tiene que tener la primera y la última palabra en todo, y otras culturas han construido lenguajes igualmente válidos, útiles y artísticos para describir nuestro mundo. Entonces creo que nosotros, por ejemplo, como habitantes de América Latina, tenemos el deber de empezar a desarrollar un lenguaje propio que se distancie bastante de lo típico que hemos ido recibiendo siempre desde Europa. Alejarnos de esta situación de colonia y empezar a ser autores de nuestra visualidad y de la lectura que nosotros le damos a nuestro propio mundo y a nuestro continente. Así que esta es la invitación más que nada, a mirar el arte de Japón, el arte de China, el arte de los pueblos precolombinos para llenarnos de estas otras visualidades y así
ver la forma de traspasar a nuestro arte científico otras emociones, otras cosmovisiones, parte de nuestra espiritualidad, y no solamente esta visión objetiva de que me tiene que quedar igual, de que tiene que ser idéntico, porque creo que lo otro puede ser un mayor aporte a que las personas tomemos conciencia de lo que está pasando en nuestro planeta. Ahora quiero mostrarles a dos de mis artistas botánicas japonesas favoritas, mis dos grandes amigas, Akiko, ¿cuál es el apellido? Akiko Enokido y Asuka Ishiki. Conocí a estas dos artistas hace ya 2 años en el Jardín Botánico Tropical de Kauai, en Hawái, Estados Unidos, donde hemos compartido ya 2 veces una residencia en este jardín dibujando plantas tropicales. La última vez que estuve con Akiko, bueno, ella es una eximia ilustradora botánica que no empezó demasiado joven. Ella tiene que haber empezado a pintar ilustraciones de botánica alrededor de los 40 y algo años, ahora tiene unos 50 y tantos, una mujer muy tranquila, muy agradable. Y un día que me acerqué a verla pintar una planta de jengibre muy bonita que estaba haciendo, le pregunté que por qué pasaba que todos los ilustradores japoneses, independiente de la edad a la que comenzaran, eran tan virtuosos técnicamente. Y ella me explicó que era porque desde muy chiquititos, desde más o menos los 5 años, los niños empiezan con clases de caligrafía con pincel prácticamente todos los días de la semana, y el mínimo de práctica hasta ya la vida adulta son 5 horas a la semana. O sea, tienes a todo un país que aprende a escribir con pincel y tinta desde los 5 años de edad. Entonces, obviamente, cualquier como técnica artística que ellos quieran aprender, la van a aprender muy bien y muy rápido, y se van a sentir muy familiares con eso. Por eso que todas las pinturas que uno ve de personas que tienen estos tipos de escritura diferentes son técnicamente muy, muy superiores, y es algo que no se puede negar. Que les cuesta mucho menos avanzar lo que a uno le cuesta 20 años, ellas lo hacen en 5 años. Entonces, eso nos habla también de este honor hacia los oficios, de honrar el oficio, de que el oficio es, la labor manual es algo que se pone en el primer plano, ¿cierto? Que está en el altar de cosas importantes, los oficios son muy importantes. ¿Ya? En Japón vemos que la gente que hace cerámica, bueno, y esto históricamente, los que trabajan con textil, todos los artistas que vemos en Japón y en los otros países asiáticos tienen esta dedicación de 1000% de su tiempo a su oficio. Empiezan a aprender desde muy jóvenes con maestros y siguen y practican todos los días, casi como si fuera una práctica religiosa. Y eso hace que técnicamente sean súper superiores, y es una de las enseñanzas que nosotros tenemos que tomar, que es dedicarle a nuestro oficio todo el tiempo que nos sea posible, a pesar de las circunstancias de la vida, de las tareas que tenemos que hacer y de todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor y que demandan nuestra presencia. Ahora les voy a mostrar a Asuka Ishiki. Asuka, ella es artista visual, es un poquito mayor que yo, de tener unos 44 años más o menos. Ella estudió artes visuales en Tokio y ahora vive en Osaka con su pareja, que es un artista que fabrica papel de arroz, así papel de artista maravilloso. Y bueno, ella es una pintora que no para de pintar nunca, elige modelos que son plantas comestibles, modelos extraños, hace fusiones de insectos con plantas, es súper creativa y súper libre, pero muy rigurosa con su técnica. Tanto es así que un día le pregunté, Asuka, ¿por qué haces tan poquitas clases? Porque ella quizás hace 1 o 2 talleres al año y talleres de 2 días y nada más. Y me dijo, mira, lo que pasa es que yo quiero mantener un alto estándar en mi pintura, y si me pongo a enseñar no puedo pintar. Entonces, bueno, esa fue su respuesta. La verdad es que no había mucho más que analizar, y yo pensé, claro, o sea, ella no enseña nunca y está siempre sentada en su mesa pintando, y cuando eran los días de trabajo uno llegaba a la sala a trabajar a las 8 de la mañana y ella estaba en la sala desde las 7. Se levantaba todos los días a las 6 puntual para llegar a trabajar muy temprano y aprovechar el día al máximo. En 2 semanas de viaje iba a la playa una vez y los demás no íbamos a la playa casi todos los días. Entonces, y ahí uno ve realmente los resultados del trabajo así de metódico, sostenido, y el compromiso que ella tiene con su arte, que están cada día llevándola más lejos.
Para terminar, quiero decirles que seamos más como los maestros japoneses y honremos el oficio. Démosles todo el tiempo posible para lograr hacer maestros en lo que queremos hacer. Y ahora vamos a pasar a nuestro segmento de libros de ayer y hoy. El libro que tengo hoy día para ustedes es un libro japonés que es la traducción del francés al japonés de un atlas de hongos del año 1885 que en francés se titula Ce monde merveilleux de champignons o El mundo maravilloso de los hongos. Perdón por mi francés medio chapurriento, pero aquí está. Es un libro que compré el año 2015, lo encontré navegando por ahí en las profundidades de las redes y es muy bonito. Tiene esta traducción de muchos autores de ilustraciones de hongos de Europa, son todos europeos. Por ejemplo, está lleno de ilustraciones de hongos, pero la sorpresa que traía este pequeño librito es que tiene adentro una revistita de ilustraciones japonesas de hongos y que son preciosas, preciosas, preciosas. Uno las ve y realmente es la parte más linda del libro, siendo que todas las ilustraciones de los hongos son bonitas, pero esta joyita que está acá no tiene comparación. Yo lo guardo como uno de mis libros más atesorados. Me inspira mucho a este tipo de composiciones diferentes y sobre todo a pensar mi trabajo como algo distinto, como a tratar de a poco con el tiempo irme saliendo de las composiciones clásicas. Y la verdad es que tengo que confesar que en estos 10 años me ha costado mucho, porque la ilustración científica tradicional es tan pregnante, tan potente y tiene normas tan estandarizadas que es muy difícil para uno como creadora poder salirse de esas normas y romper un poco las reglas. Entonces, para mí, la inspiración está en este tipo de trabajos que vienen de Japón. Así que ese es mi libro de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Espero sus comentarios aquí en el canal de YouTube y también en mi blog, donde pueden leer el texto completo, acceder a los links, ver las imágenes con más detención y ver algunas informaciones que les voy a poner extras. Así que conversen, cuéntenme qué les pareció, si ustedes ya habían mirado este tipo de autores antes. Y nos estamos viendo en un próximo episodio de Mi Naturalismo TV, el arte de aprender con las plantas. Chao, chao y hasta la próxima.